Hola, bienvenido a mi canal, suscríbete y dale a la campanita para más videos. Muy buenas, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a calcular el área de un triángulo. Como pueden ver, el problema cita lo siguiente: calcular el área del triángulo ABC tal que el lado A es igual a 5 centímetros, el lado C es igual a 8 centímetros, el ángulo B es igual a 80 grados y como pueden observar aquí en la figura, tenemos el lado A que tiene un valor de 5 centímetros, el lado C que equivale a 8 centímetros, el ángulo B que tiene un valor de 80 grados, pero no conocemos el lado B. Entonces, para nosotros poder calcular el área de este triángulo, vamos a tener que utilizar varias fórmulas o varios procedimientos. Uno de ellos es que ustedes saben que para calcular el área de un triángulo hay varias fórmulas. Una de ellas es base. Una de ellas es que el área de un triángulo podemos calcularla con base por altura dividida entre 2. Pero en este caso no tenemos la altura. Podríamos decir que esta es la base, pero no tenemos la altura, pero nos da un ángulo. Entonces no podríamos utilizar esta fórmula, o quizás la podríamos utilizar utilizando otros métodos. Pero también podríamos calcular, para poder encontrar el área, el lado B, y luego de tener los tres lados, entonces, para calcular el área de este triángulo y resolver el problema que nos están dando, entonces utilizaríamos la fórmula de Herón, como la pueden ver que ya la tengo aquí. Entonces, para nosotros poder calcular este lado, el lado B, si tenemos dos lados y un ángulo, sería muy fácil poder calcular el lado B utilizando el teorema del coseno. Recuerdan que el teorema del coseno, si nos dan dos lados y un ángulo, podemos calcular fácilmente el otro lado, que lo vimos en uno de los videos cuando trabajamos con el teorema del coseno. Entonces, ya nosotros conociendo que podemos calcular el lado B utilizando el teorema del coseno, entonces vamos a proceder a calcular entonces el lado B para luego poder calcular el área de este triángulo. Como les decía, ya que tengamos el lado B, después que utilicemos el teorema del coseno, vamos a calcular el área con esta fórmula. Esta es la fórmula de Herón, que cita lo siguiente, que el área va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos el lado A por el semiperímetro menos el lado B por el semiperímetro menos el lado C. Pero ¿cómo se calcula el perímetro? El semiperímetro no es más que el perímetro dividido entre 2. Pero como no tenemos el perímetro en sí, sino que tenemos los lados y lo vamos a tener completo cuando calculemos el lado B, el semiperímetro se calcula de esta forma. El semiperímetro va a ser igual a A más B más C, o sea, el lado A más el lado B más el lado C dividido entre 2. Esta es la fórmula para calcular el semiperímetro. En dado caso de que el perímetro ya no los den calculado, eso en un caso que tengamos los tres lados, entonces el semiperímetro va a ser igual al perímetro dividido entre 2. Pero en este caso, como nos falta un lado o no nos dan el perímetro ya calculado, entonces vamos a utilizar esta fórmula para calcular el semiperímetro. Pero primero, vuelvo a repetir que debemos calcular el valor del lado B utilizando el teorema del coseno, que lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la fórmula, una de las fórmulas del teorema del coseno. Como recuerdan, si nos falta el lado B, que es lo que tenemos que calcular para poder determinar el área del triángulo de la figura anterior,
entonces vamos a utilizar esta fórmula que podemos observar aquí. B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado. Voy a arreglarlo aquí. Ok. Más C al cuadrado, porque el lado B no lo tenemos, es lo que vamos a determinar. Entonces, B al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por el coseno del ángulo. Entonces, ya sabemos que A vale 5 centímetros, B no lo conocemos, que es lo que vamos a determinar, y C tiene un valor de 8 centímetros y el ángulo B es igual a 80 metros. Entonces, teniendo estos datos, el valor del lado A, del lado C y del ángulo B, entonces lo sustituimos en la fórmula que tenemos aquí. Aquí lo pueden observar, entonces B al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado, que es el valor de A, más 8 al cuadrado, que es el valor de C, menos 2 por 5, que es A, por 8, por el coseno de 80 grados, que es nuestro ángulo B. Entonces, B al cuadrado va a ser igual, 5 al cuadrado es igual a 25, más 8 al cuadrado, que es igual a 64, menos 2 por 5 por 8 es igual a 80, por el coseno de 80 grados, que es igual a negativo 0.110. Aquí utilicé 3 cifras significativas después del punto, para que nuestro resultado sea un poquito más exacto. Entonces, B al cuadrado va a ser igual, 25 más 64 es igual a 89, menos 80 menos 0.110 va a ser igual 80 por negativo 0.110 va a ser igual a negativo 8.8. Entonces, como pueden observar aquí, tenemos menos y tenemos menos. Menos por menos da más. Entonces, 80 más aquí 8.8. Entonces, B va a ser igual a 97.8 centímetros. 97.8, pero entonces todavía nos falta calcular la raíz cuadrada de eso, que tenemos que despejar la B y lo vamos a ver ahora. Entonces aquí B al cuadrado es igual a 97.88 centímetros. Entonces, para despejar B y conocer ya cuál es su valor exacto, entonces calculamos, ya como aquí estaba el cuadrado, entonces lo pasamos aquí con la raíz cuadrada. Entonces, calculamos la raíz cuadrada de 97.8, que es igual a 9. Voy a hacerlo con otro color para que se pueda destacar. Entonces, va a ser igual a 9.89. Entonces, ya tenemos el lado B, que es igual a 9.89 centímetros. Ahora ya conocemos el lado A, que es igual a 5 centímetros. Conocemos el lado B, que ya lo determinamos por el teorema del coseno, que es igual a 9.89 centímetros. Y conocemos el lado C, que es igual a 8 centímetros. Ahora sí, podemos calcular el área del triángulo utilizando la fórmula de Herón. Ok, aquí tenemos entonces la fórmula de Herón, como lo vimos anteriormente. Para calcular el área, utilizando la fórmula de Herón, lo hacemos con esta fórmula, con la fórmula siguiente. Área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Esta es la fórmula de Herón que vamos a utilizar para nosotros calcular el área del triángulo.
Recuerden que ya encontramos el lado B, que era el lado que nos faltaba, y tenemos los tres lados. Tenemos el lado A, tenemos el lado B y tenemos el lado C. También calculamos el semiperímetro. Ahora vamos a calcular el semiperímetro porque tenemos los tres lados. Entonces, el semiperímetro es igual a A más B más C dividido entre 2. Es decir, que vamos a calcular el semiperímetro sumando el lado A más el lado B más el lado C y ese resultado lo vamos a dividir entre 2. Entonces, el semiperímetro es igual, ya como conocemos los tres lados, a 5 más 9.89 más 8 y eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces, todo eso va a ser igual a 22.89 dividido entre 2. El semiperímetro, entonces, al final va a ser igual a 11.5 centímetros. Ya tenemos y encontramos el lado B, utilizando el teorema del coseno. Vamos a calcular el área utilizando la fórmula de Herón. Pero para poder utilizar la fórmula de Herón, debemos de conocer el semiperímetro, el valor del semiperímetro. Y ya calculamos el semiperímetro con esta fórmula y conocemos el semiperímetro que es igual a 11.5 centímetros. Ahora lo que debemos hacer es, en la fórmula de Herón, sustituir todos los valores que ya tenemos, todos los datos que ya tenemos. Tenemos el semiperímetro y tenemos los tres lados. Entonces, recuerden, la fórmula de Herón dice que el área va a ser igual a la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos A por el semiperímetro menos B por el semiperímetro menos C. Entonces, como ya sabemos quién es A, B y C y el semiperímetro, lo sustituimos aquí. Como pueden observar, el área la vamos a calcular con la raíz cuadrada de 11.5 por 11.5 menos 5 por 11.5 menos 8 por 11.5 menos 9.89. Aquí, donde lo puse al revés, aquí va B y aquí va C. Vamos a arreglarlo. Entonces, aquí va 9.89 y aquí va 8, que es el lado C. Ahora, el semiperímetro va a ser igual a 11.5 por 6.5 por 3.5 por 1.61. El orden no importa porque como la multiplicación es conmutativa, pero ya saben que debe de ir A, B y C. Entonces, el área va a ser igual a la raíz cuadrada. Vamos a terminar de calcularla aquí. A la raíz cuadrada, ya multiplicando todo esto, de 421 de 421.22. Entonces, al final, el área de nuestro triángulo del problema que nos dieron va a ser igual cuando calculamos la raíz cuadrada de 421.22, vamos a obtener un área de 20.52 centímetros. Y como pueden ver, ya nosotros calculamos el área del triángulo. Primero, los que nos dieron primero fue dos lados y un ángulo. Y nos pedían calcular el área de ese triángulo. Entonces, no conocíamos el lado B y para poder conocer el valor del lado B, tuvimos que utilizar el teorema del coseno. Luego que utilizamos el teorema del coseno y obtuvimos el valor del lado B, entonces calculamos el semiperímetro para poder utilizar entonces, teniendo los tres lados, la fórmula de Herón para calcular el área. Ya que obtuvimos el semiperímetro y que conocemos la fórmula de Herón, lo que hicimos fue sustituir cada uno de esos valores en la fórmula ya que con los datos que tenemos o que teníamos. Entonces, calculamos el área utilizando la fórmula de Herón, sustituyendo los valores en la fórmula.
Sacamos la raíz cuadrada a 421.22 y el área al final del triángulo es igual a 20.52 centímetros. Entonces, ustedes pueden ver que quizás le pareció un poquito difícil, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque si conocen el teorema del coseno, que hay un video sobre eso, que lo pueden volver a ver, cuando utilizar el teorema del coseno, ya si conocemos también la fórmula de Herón y conocemos cómo calcular el semiperímetro, entonces es una manera muy fácil de nosotros poder calcular el área de un triángulo. Espero que le haya servido este video para poder realizar los ejercicios correspondientes a este tema y nos vemos en el próximo video.